Bien, les saludamos en este festivo 6 de diciembre, 43 aniversario de la Constitución Española, y nosotros les ofrecemos íntegro el pleno infantil que, en conmemoración de nuestra Carta Magna, ha tenido lugar en el Ayuntamiento. Y continuamos con aniversarios porque este canal de televisión, Televaldepeñas, cumple en esta semana 30 años. Estamos de aniversario redondo. Hace 3 décadas que esta televisión local echó a andar, y vamos a recoger impresiones de personas que estaban en ese momento de 1991 en pleno candelero local. Finalmente, le vamos a invitar a hacer un recorrido, un paseo por el nuevo alumbrado navideño que han estrenado las calles más céntricas de nuestra ciudad. Que lo disfruten. Y bienvenidos a esta actividad relacionada con la Carta Magna, es decir, el pleno infantil, que lo celebramos por el Día de la Constitución, 43 años de nuestra Carta Magna. Y bueno, tengo que agradecerles lo primero a los chicos el trabajo que han realizado. Los padres lo habéis sufrido, porque os he visto tarde tras tarde ahí esperando a que bajasen, pero bueno, creo que lo han trabajado bien, y sobre todo deciros, que ya lo habrán dicho ellos, que nosotros no hemos impuesto los artículos, los han elegido, son libres de manifestar las opiniones que consideren oportunas. Creemos que la juventud pues hay que escucharla, y bueno, a ver qué nos cuentan hoy, ¿no? Han trabajado principalmente el artículo 14 y 15, y también el 20 y el 45, es decir, han trabajado valores como la igualdad o como el derecho a la integridad de las personas, y que nosotros tenemos recogido en nuestra Constitución expresamente de que no tenemos pena de muerte, por ejemplo. También han trabajado la libertad de expresión y el derecho a la creación de contenidos artísticos, ¿no?, literarios y demás. Y también han trabajado un poquito sobre el medio ambiente. Y bueno, en el medio ambiente, como sabéis, nos invita la Carta Magna, nos invita la Constitución a que disfrutemos del medio ambiente, pero también nos obliga a que lo cuidemos. Esa segunda parte a lo mejor había que trabajarla un poquito más todos, ¿no? Porque no solo hay que disfrutar de la naturaleza y del medio ambiente, pero sino que tenemos que conservarlo y tomárnoslo en serio. Estamos precisamente en una época en la que el medio ambiente ahora mismo es crucial, ¿no? Ha habido negociaciones para ver si conseguimos mejorar, pero bueno, creo que es difícil. Pero bueno, bienvenidos a todos a este salón de plenos. Bienvenidos a los chicos, bienvenida a la alcaldesa Patricia, que hoy es alcaldesa en este pleno. Yo ya me voy a sentar y no tengo nada que ver en esto. Y bueno, pues agradeceros a los padres el esfuerzo que habéis hecho para que vuestros hijos estén aquí, y agradeceros a vosotros todo el trabajo que habéis realizado. El compromiso, creo que de la juventud con la sociedad es innegable, posiblemente sea de los más comprometidos. Nosotros, como sabéis, somos una ciudad que apuesta por la infancia, hemos conseguido el reconocimiento de UNICEF, y bueno, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra lucha, y a ver qué tal sale hoy. Bienvenidos y a disfrutar. 43 aniversario de la Constitución Española. En este pleno, en el que están representados los centros educativos de Valdepeñas, queremos rendir homenaje a la ley más importante que tenemos los españoles y españolas, resaltando algunos valores y principios que emanan de ella, así los derechos y libertades de los españoles y españolas. Pues damos comienzo al pleno de hoy. Señora secretaria, ¿hay quórum para celebrar la sesión? Sí, señora alcaldesa, hay quórum. Pues a continuación vamos a comenzar a leer, a debatir y a votar los siguientes puntos del orden del día. Señora secretaria, de lectura del punto primero. Punto 1, artículo 14, igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la señora Gemma Pérez del Fresno, del Colegio Virgen de la Cabeza, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Derechos fundamentales y de libertades públicas. En el artículo 14 de la Constitución Española aparece la igualdad ante la ley. Este artículo entra dentro del capítulo segundo de nuestra Constitución de 1978. Todos los derechos que en ese capítulo hablan de los derechos fundamentales
o que es necesario para que la sociedad sea libre e igual, sin distinción alguna. Este derecho quiere decir que las personas somos iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación. Todos somos iguales, aunque hayamos nacido en lugares diferentes, tengamos diferentes sexos, raza, religión u opinión. La circunstancia social o personal no debe influir ante la ley y sus derechos como ciudadanos. Esto quiere decir que no podemos juzgar a ninguna persona bajo ningún concepto, por su dinero o por su situación personal. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Gemma. Tiene la palabra el señor Díaz Aublet Bensanalta del Colegio Luis Palacio con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Nadie debe de ser tratado desigualmente porque no somos diferentes, sino iguales. Esto implica que tampoco debemos ser tratados diferentemente, ya que todos somos personas. Todos tenemos derecho a trabajar y a obtener el mismo salario que todos, y con esto me refiero a las mujeres, que son las que están sufriendo más, y eso no es ser justo. Esta ley debe hacernos a todos iguales, ya que aunque seamos de diferente país somos iguales, y quien incumpla esta ley será castigado. Y propongo que aunque todos sepamos de esta ley y la respetemos, porque debemos de ser justos ante todos y nunca quitar ese valor, ley, norma, etc. Es tan importante casi como tener salud, porque aunque no tengas nada valioso en tus manos, sabes que cumples un valor importante, y además de tener el deber de enseñárselo y razonarle a otra persona que ve esa ley de otra forma, que no serviría de nada para los demás, porque es un valor que nos une y nos hace sentir seguro ante todo lo malo que te vayan a decir por venir de otro sitio, incluso por sentirte de otro sexo, porque sabes que esa ley te resguarda a ti y a todo el mundo. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Díaz. Tiene la palabra la señora Sofía Martínez Rodríguez, del Colegio Santísima Trinidad, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Hoy en día sigue habiendo mucha desigualdad. Por ejemplo, cuando llegan inmigrantes a un país, no se les trata igual como a los que viven ahí. También se discrimina por sexo, nacionalidad, raza o creencias. Este problema deberíamos solucionarlo entre todos, poniendo sanciones a los que no cumplen esta ley. Por eso solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Sofía. Tiene la palabra la señora Virginia García Sáez, del Colegio Jesús Baeza, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. A día de hoy, muchos de los ciudadanos de este país sufren discriminaciones frecuentemente. En uno de los sitios donde más se da esta situación es en los centros educativos. Esto puede conllevar a lesiones mentales y a veces incluso físicas. Los problemas que más se han llevado a cabo en esos centros son la xenofobia y el racismo, la homofobia y la gordofobia. Otro de los problemas de los que más se ha hablado es de la discriminación de género, cuando un hombre discrimina a una mujer por serlo. Sin embargo, no se habla de que al hombre también se le discrimina. Un ejemplo de que la discriminación de género, la violencia de género, etc., no incluye al hombre, por lo tanto se le estaría discriminando, podría ser el caso de que un hombre maltratase a una mujer. Ella, para denunciar, podría llamar al teléfono de la violencia de género y la atenderían. Pero si a un hombre le maltratan, al llamar a ese teléfono no le pueden atender, debido a ser hombre. Él tendría que llamar al teléfono de las oficinas de asistencia a las víctimas dependientes del Ministerio de Justicia o algunos otros correspondientes de su comunidad autónoma. Porque además, este tipo de violencia se llama violencia doméstica. Pero, ¿es que acaso un hombre no puede ser víctima de un maltrato? El término violencia de género debería incluir la violencia hacia el hombre, ya que ellos también pueden ser víctimas. Aunque haya menor porcentaje de hombres maltratados por sus parejas, de todas formas, no todos los casos de esta agresión se dan a conocer por medios. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Virginia. Tiene la palabra la señora África González Antonoya, del Colegio Luis Palacio, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Los españoles son iguales ante la ley, sin que se pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia, tanto suya, es decir, personal, como social. Un juez ha de juzgar por igual a ambos, es decir, chico, chica, mujer, hombre, son iguales. Donde he dicho discriminación, me refiero a que no podemos meternos con ninguna persona.
Yo no puedo decirle feo, tonto u otra cosa a nadie. Y de discriminación hay que tener cuidado en las redes sociales. Si no te parece bien algo que haya puesto una persona, no tienes que decírselo. Lo puedes pensar, pero no decírselo. Una persona puede decir que no le gusta o que le parece mal, pero hasta una línea. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, África. Tiene la palabra la señora Paula Martín Sánchez, del Colegio Santísima Trinidad, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Legalmente, como dice el artículo 14, somos todos iguales ante la ley, pero la realidad es que aún se pueden ver diferencias entre hombres y mujeres en aspectos como la conciliación de la vida laboral, familiar, los salarios, etc. Pero aunque aún hay mucho trabajo que hacer en este sentido, tenemos leyes, políticas y medidas que se encargan directamente de que se consiga la igualdad. Por ejemplo, existen ayudas a la creación de empresas por mujeres, incentivos para contratar a mujeres de cierta edad, leyes de paridad para incluir a más mujeres en el ámbito político, empresarial y social, planes formativos. Y creo que en España somos afortunados porque en otros países no solo no hay igualdad, sino que las mujeres viven situaciones de discriminación intolerables sin ningún derecho. La igualdad es un camino que creo que han de recorrer hombres y mujeres juntos, sin distinción de razas, religiones, nacimiento o cualquier condición o circunstancia personal o social, trabajando de la mano para que vayan desapareciendo las barreras y diferencias, y los políticos y gobernantes que tienen el poder y la oportunidad de hacerlo deben velar porque se cumplan las leyes y políticas que existen, y a su vez crear las que sean necesarias para ofrecer las mismas oportunidades a todos. Me gustaría proponer que para llegar a todo ello tenemos que potenciar el respeto, la escucha y el apoyo fundamental entre todas las personas que habitamos la Tierra. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Paula. Tiene la palabra la señora Daniela Lérida Muñoz, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Yo opino que en algunos aspectos este artículo no se cumple. Por ejemplo, en el caso de la ropa, la clasifican en hombre y mujer, y de hoy hay muchos. Claro, un hombre no tiene el mismo cuerpo que una mujer, y ese es el problema. ¿Pueden hacer ropa de hombre para mujer y viceversa? Sí, sí que pueden, y existe ropa así, llamada unisex, pero hay muy poca ropa así. Pero en la gran mayoría de ropa no es así, como hay menos trabajo, hacer una para hombres y otra para mujeres clasifican la ropa. Y con los colores pasa lo mismo, ahora ya no tanto, pero sigue pasando. El blanco, etc. Y a los chicos colores oscuros, como el verde, negro, etc. Pero no tiene que ser así, a cada uno le tiene que gustar el color que quiera. Y si sigue habiendo gente con otros pensamientos a lo contrario, eso es que se ha quedado en otra época. Sé que no he dicho gran cosa, pero espero que sirva en algún momento. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Daniela. Tiene la palabra el señor Gael Novoa Ramírez, del Colegio Maestro Juan Alcaide, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Este artículo es para mí el más importante, sobre todo la discriminación por sexo, más frecuente de hombres a mujeres. Yo creo que tenemos la culpa. Desde pequeños nos enseñan que el hombre trabaja en maquinarias peligrosas, piloto, etc. Y las mujeres en la casa cuidando a los niños y haciendo la comida. Desde pequeños las niñas piden cocinitas y bebés para cuidar, y los niños en aviones, coches, etc. En 2021 hay 37 mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja. En 2020, 45. Y en 2019, 35. Esto se cuenta desde el año 2003. Antes no se contaba porque no se tenía en cuenta. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Gael. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo 14? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada por 20 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. Señora secretaria, dé lectura al punto segundo. Punto 2. Artículo 15. Derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Sometidos a tortura ni a penas de muerte o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el señor Diego Sánchez Moraleda, del Colegio Lucero, con argumentos sobre el artículo. Mahatma Gandhi es el líder del movimiento de la independencia de la India y el primero con pensamientos hacia la no violencia. Se debería asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Es poco lógico utilizar la violencia para lograr una sociedad pacífica. La no violencia es una arma de las fuertes. La verdad y la no violencia son inseparables. El Día Internacional de la No Violencia es el 2 de octubre. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Diego. Tiene la palabra la señora Laura Santiago, del Instituto Bernardo de Valbuena, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Es esto un derecho inalienable. Esto es un derecho de los considerados fundamentales y que no pueden ser negados a una persona. En esta categoría están los derechos humanos, que además tienen carácter universal. Por otra parte, el derecho a la vida está recogido en el artículo 15 de la Constitución Española de 1978. Dicho derecho también está recogido en el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3. Algunos de los derechos más importantes de dicha declaración son el derecho a la vida, a la libertad de opinión, a la educación, a la vivienda, a la participación política y al acceso a la información. Así, podemos considerar que el derecho a la vida es el más importante porque si no hay vida no tienen sentido los demás derechos. Sin embargo, hoy en día hay países donde no se respeta el derecho a la vida, pues debido a las guerras y a los conflictos, los habitantes de esos países deben huir para salvar su vida. Es por esto que muchas personas abandonan sus países e intentan llegar a otros, donde pueden tener una vida digna que les permita desarrollarse plenamente como personas. Es por esto que el derecho internacional recoge el derecho de asilo. Tenemos que seguir defendiendo el derecho a la vida y en este sentido sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya a la propuesta de acuerdo. Gracias, Laura. Tiene la palabra la señora Claudia Cantero Arcos, del Colegio Jesús Castillo, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Desafortunadamente, el acoso escolar, o más conocido como bullying, sigue muy presente en nuestro país, ya que 1 de cada 5 niños lo sufren en España. El bullying trae muchas consecuencias, como que la autoestima de la persona baje, que una persona de un colegio o instituto baje su rendimiento académico, que se aísle o no quiera ir al centro, o incluso en casos extremos, la persona quiera quitarse la vida. Nuestro país tiene suficientes recursos para pararlo, pero no los utilizamos adecuadamente, por lo que no está cumpliendo el artículo 15 de la Constitución Española, el derecho a la vida. He estado investigando y he llegado a la conclusión de que uno de los métodos más efectivos contra el acoso escolar en el mundo es el de Finlandia, el método Kiva, que no solo se centra en el acosado y en el acosador, sino que también le dan mucha importancia a los testigos, ya que es un papel fundamental, porque si los testigos le ríen las gracias al acosador, a este le van a dar más ganas de seguir haciéndolo, y esto hay que pararlo, y concienciar a los niños y adolescentes que ante un caso así hay que actuar correctamente, como diciéndoselo a un adulto. ¿Y cómo resuelve esto el método Kiva? Pues a los estudiantes de 7, 10 y 13 años les dan 20 clases durante todo el curso para enseñarles los tipos de bullying y así inculcarles diferentes valores como la empatía y el respeto hacia los demás. Consta de 10 temas y muchos recursos como charlas, videojuegos, vigilancia en los recreos,
películas e incluso un buzón virtual para denunciar si son testigos o víctimas de acoso escolar. Pienso que se pueden coger distintos hábitos de este método y así ayudar a niños, adolescentes y familias que pasan por esto. Y estoy segura de que entre todos podemos parar con el acoso escolar. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Claudia. Tiene la palabra la señora Paula Rico Sánchez, del Colegio Virgen de Consolación, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida sin tener ningún tipo de malos tratos. Yo pienso que toda la gente tiene derecho a la vida, por el aborto de niños que no han podido seguir adelante. Hay muchos niños que sufren malos tratos y solo el 15% se lo cuenta a la familia. Hay 7,7 millones de niños que sufren desnutrición y el 1,3 fallecen. Es ahora cuando tenemos que pensar en esas personas que sufren violencia de género, bullying, desnutrición, aborto y racismo. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Paula. Ahora yo, Patricia Peñarriz, como representante del Instituto Francisco Nieva, voy a dar lectura a mis propios argumentos sobre el artículo. Mi opinión con respecto al artículo 15 es que en muchos casos se siguen utilizando métodos demasiado fuertes y ancestrales, como la ejecución de personas por discriminación de ideales, raza u género. Esto no debería ocurrir, ya que supuestamente somos un país modernizado y liberal. Nadie tiene derecho a matar a nadie, por ser y expresarse como desee, siempre y cuando no esté haciendo daño a nadie. La muerte es un tema al que solo personal autorizado podría condenar por algún hecho de gran gravedad. Y para terminar diré que estas conductas tienen que parar. Porque ser de otro color no te hace menos, porque ser hombre o mujer no te quita tus derechos, porque tener una orientación sexual diferente no te hace raro. Todos tenemos derecho a vivir. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo 15? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 18 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Señora secretaria, la lectura del punto tercero. Punto 3. Artículo 20. Libertad de expresión. Se reconocen y protegen los siguientes derechos. A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. En el ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el señor Félix Vidanieto Moral, del Colegio Virgen de la Cabeza, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. En el artículo 20 de la Constitución española aparece el derecho a la libertad de expresión. Este derecho quiere decir que las personas podemos decir libremente nuestras ideas, pensamientos y opiniones. Cada niño y cada niña puede expresar su opinión sobre cualquier asunto de su vida. No debemos decir lo que pensamos solo porque alguien nos obliga a hacerlo. Podemos comunicar libremente información que sea verdad.
Los niños y niñas podemos investigar con libertad y transmitir lo que investiguemos. Para decir nuestra opinión podemos utilizar los medios de comunicación. Para mí esta ley se cumple de momento, porque se deja a todos expresar lo que piensan, aunque aún hay gente que no la cumple. Y entonces pediría por favor que a esa gente que no deja hablar a otra por la raza, por su sexo, etc., que cumpliese esa ley. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias. Tiene la palabra la señora Verónica Plata Díaz, del Instituto Francisco Nieva, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Yo opino que este artículo es muy importante porque respeta la libertad de que todos tenemos que dar nuestra opinión. Porque imaginaros un mundo donde te impusieran lo que tienes que decir o opinar sobre cualquier tema y que fuera una opinión totalmente contraria a la tuya, pues sería sin libertad y con opresión. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, señorita Verónica. Tiene la palabra el señor David de la Mata Sevilla, del Colegio Lorenzo Medina, con argumentos sobre el artículo. Yo opino que la libertad de expresión trata de que todo el mundo tiene derecho a hablar según lo que piense delante de la televisión, prensa, personas, etc., sin ser coaccionado. También pienso que es importante que todo el mundo se pueda expresar libremente y sin miedo a ofender a ninguna persona con ello, con la salvedad de que si se divulga información falsa puede ser llevado ante la justicia. La libertad de expresión no solo debe existir en la política o en la prensa, también en la música, en las artes o en las redes sociales. También creo que es un derecho fundamental que tenemos que tener todos los niños y adolescentes, y así está regulado en los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño. Concretamente en el artículo 13 dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. En la época en la que vivimos y la facilidad para poder comunicarse en cuestión de segundos con todo el mundo, Internet, lo que de verdad nos hace falta es tener respeto los unos hacia los otros. Partiendo de esta actitud, muchos de los problemas actuales serían más superficiales. Por lo tanto, y bajo la mirada de un niño de 12 años, antes de opinar sobre las expresiones o decisiones de otras personas, deberíamos pararnos a pensar y, en caso de tener algo a lo que oponerse, hacerlo de manera civilizada. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, David. Tiene la palabra el señor Francisco Navarro Muñoz, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Pienso que todo el mundo tiene derecho a expresarse con libertad, siempre y cuando no dañe al contrario. Debemos respetar las ideas de los demás a pesar de no estar de acuerdo. Por ejemplo, cuando en las redes sociales alguien expresa su opinión sobre algún tema, recibe comentarios ofensivos de gente que no piensa lo mismo. Conclusión: todos deberíamos ser más tolerantes y respetar a los demás. Creo que a todo aquel que haga un comentario ofensivo o malsonante deberá ser sancionado con trabajos sociales por unos días. De esa forma aprendería a respetar a los demás. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Francisco. ¿Hay alguna propuesta más sobre este artículo? ¿No? Pues vamos a continuación a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por 13 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones. Señora secretaria, dé lectura al punto último. Punto 4. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3.
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos de la ley fije que se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Tiene la palabra... Tiene la palabra el señor Jorge Ocón Ruiz, del Colegio Lorenzo Medina, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. A continuación, daré mi opinión sobre el artículo ya nombrado, la cual es que últimamente sí se está actuando sobre esta situación adecuadamente, pero antes no se cumplía. La mayoría de las personas alrededor del mundo no cumplían esta ley, ignorándola completamente, y como consecuencia de esto se creaban playas llenas de basura, muchas muertes de animales marítimos, terrestres y aéreos. Y por último, pero no menos importante, la formación de islas de basura. Hasta aquí mi opinión. Muchas gracias por escuchar. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, señor Jorge. Ahora tiene la palabra la señora Daniela Lozano Sánchez, del Colegio Jesús Baeza, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Yo creo que este artículo no se cumple. Por eso, para tener un medio ambiente más limpio, las personas debemos hacer cosas buenas por él. Por ejemplo, reciclar papel para no tener que talar tantos árboles, intentar ir a los sitios andando o en bici en lugar de coger el coche. Se podrían poner más puntos de reciclaje y carriles bici. También se puede enseñar a los niños desde muy pequeños a reciclar, a no tirar basura al suelo o a los mares y océanos. Hay animales marinos que mueren ahogados por el plástico que tira la gente al mar. Todas las personas debemos hacer algo por el planeta Tierra, lugar en el que vivimos, y por cuidar el medio ambiente, para que nuestro hogar siga siendo habitable muchos años más, por un futuro mejor. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, señora Daniela. Tiene la palabra la señora secretaria Inés Fernández Sánchez, del Instituto Bernardo de Balbuena, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. En mi opinión, el medio ambiente, al ser un lugar público, todos deberíamos tener en cuidarlo. Los ciudadanos, al tener mucho contacto con este lugar, debería ser un lugar limpio y cuidado. Además, que no contamos con ningún problema para hacerlo, ya que tenemos las diversas posibilidades para llevar esto a cabo. En la actualidad, la mayoría de personas jóvenes está más concienciada sobre esto. Conforme la edad va aumentando, la opinión de esto cambia teniendo un pensamiento más negativo que positivo. Tenemos que tratar de concienciar a las personas, no solo a las personas envejecidas, sino también a las nuevas generaciones. Contamos con diversas salidas con las cuales nuestra emisión de gases dañinos disminuiría notablemente. Sabemos que si no lo hacemos en un futuro, ya no solo nosotros, sino las futuras generaciones se verán afectadas. Esta ley, en su mayoría, no es cumplida. Pues, ¿qué pasa si yo reciclo pero mi compañero no? No vamos a hacer grandes cambios. Ahora cambiemos a nosotros y a nuestro compañero por dos grandes países. Vamos a hacer un cambio poco notorio, pues queramos o no, aunque nosotros reciclemos, vamos a seguir contaminando una pequeña cantidad. Tratemos de convencer al pueblo de que si no lo hacemos saldremos muy perjudicados en un futuro. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya en las propuestas de acuerdo. Gracias, señora Inés. Tiene la palabra la señora Carla Torres Cañaveras, del Colegio Jesús Castillo, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. El medio ambiente no se respeta porque de 3 billones de árboles, 15,3 mil millones de árboles se talan al año, 42 millones en un día y unos 2 millones en 1 minuto y medio. Así que calculando, en una hora se talan 83,333.000 árboles. Otro tema preocupante son los residuos, porque a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año. Pero esto no es todo, porque aproximadamente 7 millones de toneladas llegan anualmente a los mares y océanos. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, señorita Carla. Tiene la palabra la señora Paula Poveda Rojo, del Colegio San Agustín, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Todo el mundo tiene derecho a un mundo limpio y también el deber de cuidarlo, pues no resulta agradable salir a dar un paseo
y ver nuestras calles, campos, parques contaminados por restos de plásticos, vidrios, etcétera, etcétera, que por nuestra irresponsabilidad no se han depositado en su contenedor correspondiente. En mi opinión, se deberían aumentar y endurecer las sanciones por las acciones que afectan negativamente al medio ambiente, porque algunos animales se están extinguiendo y la vegetación está disminuyendo de forma acelerada. Necesitamos ahorrar agua y no malgastarla, ya que los acuíferos están muy vacíos y si no hacemos buen uso de ella va a repercutir en nuestra forma de vida, porque vamos a estar en sequía y no podremos utilizar este recurso natural como lo hemos hecho hasta ahora. Por otra parte, el CO2 de las fábricas, coches y máquinas no es favorable para la capa de ozono, porque de este modo los rayos del sol llegan más directos a la Tierra y afectan al cambio climático, dando lugar a desastres naturales, como la sequía, lluvias torrenciales, incendios y el aumento del nivel del mar. Por eso hago un llamamiento a todos, para que pongamos todo lo necesario, en especial a los gobiernos, a las grandes empresas y a la ciudadanía, para que se cumplan los acuerdos alcanzados en los tratados como en el de Kioto o este último de Glasgow. Debemos conservar este planeta para las próximas generaciones. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Ainhoa Pozuelo Campos, del Colegio San Agustín, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. En nuestra Constitución de 1978 destaca la protección del medio ambiente, que se consagra como un derecho y como una obligación de todos nosotros. En su artículo 45 de la Carta Magna, todos nosotros tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para poder desarrollarnos, así como el deber y la responsabilidad de mantenerlo. Los poderes públicos tienen la obligación de promover, desarrollar, organizar y regular la actualización razonable de todos los recursos naturales. Para aquellas personas que incumplan los dichos en el apartado anterior, hay leyes que establecen penas para el que infringe una ley o una norma legal, sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado al medio ambiente. Todas las personas tenemos derecho a disfrutar del medio ambiente para desarrollarnos y la obligación de conservarlo. Los gobernantes vigilarán por su razonable uso de los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de nuestras vidas, defender y recuperar el medio ambiente y todos nosotros tenemos que ayudar en ello. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, señor. Tiene la palabra la señora Lucía Martín Piña, del Colegio Lucero, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Opino que el artículo 45 del medio ambiente y calidad de vida no se cumple en la mayoría de los municipios españoles. A veces decimos que la culpa es solo de la gente que provoca incendios, hace talas masivas, pero no es solo su culpa. Aún hay mucha gente que cosas donde debe de hacerlo. No respeta nuestro ecosistema, ensucia nuestros ríos, mares y océanos con latas y botellas de plástico, utiliza más agua de la que necesita y debemos de colaborar entre todos para crear un buen ecosistema. Mi propuesta es que haya más campañas publicitarias que nos ayuden a concienciarnos de nuestra situación actual, que se premie de alguna manera a las personas que cumplan este artículo y haya sanciones para las personas que no lo hagan, y de este modo conseguir que el número de personas que cuiden el medio ambiente aumente. Y con esto hago un llamamiento a las personas que dañan nuestro ecosistema, porque tenemos que concienciarnos del daño que hacemos. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Gracias, Lucía. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 15 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Vale. Si quieres, foto. Si queréis hacemos una foto que recoge el diploma con el concejal, por si los padres y las madres queréis haceros una foto, ¿vale? Laura Santiago Santiago. Foto. Ahí. Francisco Navarro Muñoz. Daniela Lérida Muñoz. Ainhoa Pozuelo Campos. Paula Poveda Rojo. Gael Novoa Ramírez. Lucía Martín Piña. Diego Sánchez Moraleda. Gema Pérez del Fresno. No están acostumbrados. Félix Vidal Nieto Mora. Sofía Martínez Rodríguez. Paula Martín Sánchez. África González Antonayo. Piazza Boulet de Santana. Jorge Ocon Ruiz. David de la Mata Sevilla. Verónica Plata Díaz. Patricia Peña Ruiz. Claudia Cantero Arcos. Carla Torres
Rico Sánchez. Virginia García Sáez. Daniela Lozano Sánchez. Y por último, Inés Fernández Sánchez. En Conecta con Valdepeñas vamos a hacer hoy una entrevista, una conversación que yo diría que es trascendental. Deberíamos de estar dedicándole algo más de tiempo a lo que les voy a comentar a continuación, pero la carga de trabajo diario pues desborda al pequeño equipo que estamos trabajando en este humilde medio de comunicación que es Televaldepeñas. Televaldepeñas está cumpliendo 30 años. En los primeros días de diciembre de 1991, un emprendedor, un aventurero, un guerrero, diría yo, llamado Marino López Ruiz, montó Televaldepeñas instalando sus primeros estudios en el polígono industrial frente al pabellón ferial, en lo que era la nave de Pablo Trapero. Quien les habla mantuvo una gran relación como colaborador cuando estaba en sus años de Canfali con esta incipiente televisión local. La verdad es que no he dejado de tener apego a la misma, salvo algunas etapas de no presencia, y hoy es para mí un gran placer y un honor, diría, saludar en estos nuevos estudios, en este nuevo plato de Televaldepeñas, a Marino. Marino López, ¿qué tal, amigo? Hola, buenas noches, bien, bien. ¿Y tú? ¿Nostálgico? No tengo ninguna nostalgia de Televaldepeñas, no la tengo. Puede haber programas que sí, de los que recuerdo que sí tenga cierta nostalgia, pero nostalgia de haber dejado la televisión no tengo ninguna. Sí que tiene, pues, digamos, recuerdos buenos, malos y regulares, porque estar aquí, estar delante de la cámara es muy grato, pero estar detrás de la cámara y estar gestionando a veces es duro, ¿verdad? Siempre es duro. Para mí fue siempre duro. Nunca tuve buenos comienzos desde el inicio y fue muy duro, sí. Entonces, los gratos recuerdos los tengo simplemente por algunos de los programas y alguna de las gentes, porque Valdepeñas tiene una gente maravillosa, y en eso sí, pero no guardo ningún archivo en mi casa, porque yo cada vez que dejo una cosa, no vuelvo atrás. No, pasa página y ahí Totalmente. se queda. De todas maneras, Televaldepeñas en esos primeros años, en esos primeros instantes de la década de los 90, el que Valdepeñas tuviese una televisión era algo grande. Venía un poco a reordenar el pequeño gremio de la comunicación local, y yo reconozco que los que estábamos en prensa escrita, incluso los que estaban en radio, nos veíamos un poco desplazados porque todo el mundo quería la tele, quería salir en la tele, quería Televaldepeñas a toda costa. Tú eras consciente de aquello. Recuerdo además en una ocasión una entrevista que te hice yo a ti, hablando de una encuesta que habéis hecho a pie de calle, y tuvisteis el dato de que el 100% de la gente que habéis entrevistado, que habéis encuestado, veían Televaldepeñas. Bien, ¿a ti eso? Sí, bueno, sí, gustaba, claro, eso gustaba que se viera, pero los inicios fueron muy duros. Tú tienes que empiezas una empresa que el ayuntamiento no te reconoce, empiezas por ahí. El ayuntamiento no te reconoce. Complicado. Entonces era Salvador Ruiz Poveda, el alcalde, y no nos reconocían, nos decían que sí, que estábamos ahí y punto, y ya está. Y que a través de cultura, que mandáramos, pero que no nos reconocían. Eso ya es un primer factor. El círculo de empresarios, Feceval, tampoco creías que tenía mucha... De hecho, se lanzaron algunas cosas que eran muy duras para mí.
La primera reunión, o el primer año que hicimos como televisión en el Salones Paraíso, recuerdo, una especie de fiesta como primer aniversario. Lo recuerdo. En el circulillo que había gente que incluso decía que yo había montado la televisión por droga. O sea, es que había cosas que te volvían loco. Y era muy difícil, muy difícil. Pero quedarte, Marino, con aquellas notas desagradables que a ti te filtraba gente que también gustaba de meter cizaña, entiendo, sí, sí. No quiere decir que eso se trasladase al sentir general de los valdepeñeros. No, en eso no. Insisto y repito. O sea, la gente sí le gustaba que tener programas del pueblo, eso es verdad. Pero los inicios fueron muy duros, muy duros. De hecho, yo no podía ni siquiera contratar a personal, porque todo el inicio de la televisión fue un aval de mi madre y un leasing. Así fue como se montó la televisión. Y el sector estaba totalmente desregulado. O sea, no había normativa, marco legal que acogiese una televisión local. De hecho, a los 3 meses estaba entonces Mercedes Salgado, creo que era una... Me suena muchísimo. Sí, fue la ministra de Telecomunicaciones, Salgado, Elena Salgado, que luego fue de Sanidad. Sí, sí. Pues me mandó un escrito de que tenía nada para cerrar la televisión, o sea, eso fue así. Lo que pasa es que a través del pobre difunto Carlos Santamaría se creó una historia porque había otras televisiones como Sabiñán en Huesca y otros sitios más y a raíz de ahí, pues bueno, se paró un poco todo, pero realmente nos ponían como ilegales, pero estábamos en un marco alegal. Exactamente, el prefijo alegal. No es I, sino A. Y claro, del mismo modo que se os ponían cortapisas y había incertidumbre y recelo respecto de vosotros, también era algo que al político no lo rechazaba del todo porque le interesaba tenerlo. Sí, pero ¿ves esa doble imagen? No te reconocen, pero sí quieren aparecer. Eso es muy triste. Y aparecían. Cosas gratas de mis recuerdos, que son muchísimos. Esos directos de los jueves por la noche, esa tertulia con esa copa de vino patrocinada por el Consejo Regulador y esas tertulias sin trampa ni cartón, porque eran en directo completamente, y lo que ahí se dijese iba a misa. Y de vez en cuando, pues con alguna pasaje de exabrupto, vamos a decir, que al día siguiente tú tratabas de andar por el centro de Valdepeñas y la gente no te dejaba avanzar porque te paraban una y otra vez, una y otra vez. Eso es verdad. La conclusión, el medio era influyente. Estuviese en un marco, como decimos, desregulado, pero era influyente y la gente lo quería. Sí, yo creo que sí. Es que hubo tantos conflictos que es muy difícil. Una de las decepciones más grandes que me llevé de la televisión ha sido la política. Vamos, la mayor decepción. Y hablo a todos los niveles, ya no quiero un partido de otro. Si me preguntas cuál es mi ideología política, te digo que yo soy un socialdemócrata. Pero ni siquiera para eso me vale, porque lo que aquí vi eran unos desatinos que no se podían entender. Y yo venía de otra idea. Había pasado 8 años en Estados Unidos, pensaba que la información era lo primero y que el deber era informar, no informar de este y del otro cuando ellos te lo dijeran que tenías que informar, que era lo que se pretendía aquí. Y eso es muy doloroso, porque dices, oye, ¿yo por qué te tengo que hacer caso a ti? ¿Por qué? ¿Porque eres quien ahora mismo riges el ayuntamiento? ¿O tú, porque eres la oposición, te quieres cargar al ayuntamiento? Estas cosas que además pasan en España, que es lo mismo que está pasando a nivel nacional. Eso era lo que más me reventaba a mí. Y por eso me gané algunos, no sé si enemigos o no, pero desde luego no funcionaba. Y era una de las razones principales por las cuales yo estaba deseando quitarme esto de medio. Pero el mercado respondía y la publicidad te funcionaba. Sí, bueno. Había, en esto de la publicidad sí, la verdad que teníamos unos precios muy económicos. Y una presencia espectacular. Y muy económicos también los precios. Y luego también se apuntaron, por la parte de política, se apuntaron la Junta de Comunidades, se apuntó la Diputación, se apuntó la Caja Castilla-La Mancha y se apuntó el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y algún organismo más. Pero siempre y cuando tuvieras que llevar sus directrices.
y siempre y cuando Eso pagaran ellos... No ha cambiado mucho, ¿eh? No, no. Te lo digo ya que no nos oye nadie, de ti Sí. para mí no ha cambiado mucho. Y a pesar de todo, también pagaban ellos cuando ellos querían. No, o sea, tú tenías que pagar el IVA a los 3 meses y yo no había cobrado. Tú financiabas esa publicidad que luego te iban a abonar, pero financiabas tú. Claro. O sea, pagabas el IVA a los 3 meses y no lo cobrabas. O sea, me he pasado meses y meses. Entonces, es que todo ha sido muy... me descolocó mucho. Rostros amables, Marino, que recuerdes de delante de las cámaras. Me estoy acordando ahora mismo de Juan Carretero, por ejemplo. Sí, sí, mucho. Muy amable. Un buen amigo, buen tío, sí, es amable, sí. Desde luego lo recuerdo mucho. Y un buen elenco de presentadores y presentadoras que Amiguete, estuvieron trabajando contigo. Francisco Ferrón, hubo mucha gente que ni cobraba, que no cobraban, que lo hacían por el mero hecho de ayudar, muchos. Debido a mi edad, pues posiblemente ya se me olviden un montón, pero es que son tantos, me acuerdo del primer cámara que no era Javi Márquez, sino otro Javi. Javi Caminero. Rubiete, no. Ay, el que luego se fue a Londres. Sí. López. Creo que se llama. Javier López, sí. Muy majo. Me acuerdo luego ya de los dos camineros, por supuesto, me acuerdo de Javi Márquez, que han estado mucho tiempo. Yo me acuerdo de todos, pero ahora mismo no podría, es que pasaron mucha gente también. Y delante de la cámara, pues de Aurora Pérez, que fue creo que fue de las primeras. Es que se me han olvidado los nombres, son tantos, pero las caras las tengo. Yo para los nombres soy jodido, pero las caras las tengo. Y no Eso también ocurre que ha pasado mucho tiempo, porque deja la televisión en 2001, creo recordar. No, 2000. En 2001 ya hay una nueva sociedad, Sí. se presentan unos nuevos estudios en la calle Constitución, La calle enfrente de la sí. denominación de origen, y ahí tú ya te haces vinculado. Con lo cual hay No, 20 años desde entonces. Estuve unos meses, porque me pidieron que me quedara director general o algo de eso, luego me hicieron no quiero hablar del tema porque fue muy doloroso también eso. Pero sí, de un piso que yo tenía en la calle de la carretera de Infantes, se pasaron allí a la calle. Enfrente del Eco Juanito. Encima del Eco Juanito. Exactamente encima. Sí. Bien. Han pasado, como digo, 20 años. 30. Bueno, 30 desde la inauguración, desde el inicio. Sí. Desde que tú dejas la televisión y la coge la siguiente propiedad, desde entonces han pasado 20, 21. Vale. ¿Cómo ves el panorama actual de la comunicación audiovisual? Pues la veo igual. Porque cambia como de la noche al día. O sea, la comunicación online, las autopistas de la comunicación a través de Internet si te refieres no a existían. esa, No existían. sí. Redes sociales ni de lejos. Me refiero a los grandes medios. Los grandes medios son los que mandan. Y mandan principalmente porque quienes mandan en ellos son grupos empresariales muy potentes y realmente pues no les dejan actuar. O sea, un periodista hoy en A3 Media, en lo de Telecinco o en La Sexta o en 4, pues están muy atrapados para ser un gran periodista, para poder ejercer el periodismo de verdad. Me refiero a los grandes medios. En radio es igual, en radio es igual. Y esto que salva un poquito es los digitales. Creo que ahí es donde se pueden exponer un poco más, porque ahí venden suscriptores, porque se lleva mejor y tienen un poquito más de imparcialidad y un poco más objetividad. Bueno, tienen la posibilidad, otra cosa que la ejerzan. Otra cosa que la ejerzan. Sí, sí, algunos. No me refiero a todos. Pero ahí se ha abierto un camino que en los grandes medios yo no lo veía. Porque luego tienen las autonómicas que también funcionan como funcionan. Con el mando de... Esto no me parece periodismo, de verdad no me parece periodismo. Hay grandes periodistas en este país, pero el problema es quién manda. Es más claro el agua. 30 años después, Televaldepeñas continúa en pie, está en una etapa que yo desde dentro podría catalogar de dulce, hay un buen equipo formado, tú estás lejos, estás entre Málaga y Ceuta trabajando en un sector que no tiene absolutamente nada que ver con el de, felizmente para ti, posiblemente. Sí, sí. Pero aún así, tu olfato, ¿qué te dice? ¿Qué te dice de Televaldepeñas hoy en día, en 2021? Hombre, yo lo sigo, yo lo sigo mucho, prefiero Valdepeñeros, que lo creamos nosotros. Lo rescatamos ahora porque tenía otra denominación y otro guión. Y sí, yo digo, no, tenemos que rescatar el clásico de Marino, los perfiles valdepeñeros. Ese lo veo siempre y veo vuestros programas, los programas que veo por YouTube y eso sí los sigo yo y me siento muy contento de que siga. No es orgullo,
porque orgullo, ya el orgullo se nos acaba, pero que se mantenga y favorablemente lo considero así, me gusta, creo que ha pegado un cambio, ha pegado un cambio significativo, y eso sí me gusta, seguirlo. Y una cuestión más, Marino, tú Valdepeñas, ¿cómo lo ves? Yo Valdepeñas vengo poco, muy poco, de hecho yo he venido para estar hoy y me voy mañana. Veo muchas cosas, veo empresas de siempre que han cerrado, empresas nuevas que han salido, pero vamos, es un poco como ha sido siempre Valdepeñas, creo que siempre se ha movido en esa historia, y veo pues veo un movimiento de nuevas generaciones de diferentes negocios y diferentes, pero no tengo tampoco documentación, no tengo datos. ¿El paisaje urbano notas una diferencia radical en relación a cuando tú vivías aquí? He estado dando vueltas hoy toda la tarde. Sí la veo en ciertas cosas, pero era también como iba ya la historia, ¿no? Tenía una tendencia que se ha mantenido en el tiempo y el pueblo ha evolucionado urbanísticamente. Sí, eso sí lo he visto. Pero la esencia a que tú te refieres, digamos, el perfil socioeconómico de la ciudad, es el que era. Sí, yo creo que sí. El socioeconómico es el que era. Con empresas antiguas que han cerrado y con empresas nuevas que han surgido. Debido a, pues eso, a los entrepreneurs que se dicen ahora. Marino, por último, ¿la jubilación a la puerta de la esquina? ¿A la vuelta de la esquina o eres de los que...? No, yo quiero jubilarme, es que no me dejan. Bien. No tengo los 30, voy a cumplir 65, no tengo los 37 años, con lo cual hasta el 2023, perdona, lo que hay. Entonces, eso es pasado mañana. Bueno, yo me gustaría estar como todos mis amigos, casi todos mis amigos están jubilados. Yo he visto, no sé, a Tomás Mejía, vinimos yo qué sé, Alfredo Moro, todos estos amigos que todos están jubilados. Son jóvenes jubilados. Sí. Pues yo no, yo tengo que seguir. Porque no tengo la cotización, porque estuve en el extranjero, porque cuando yo era jovencito, que trabajé mucho con mis padres y tal, nadie me daba de alta, etcétera. La historia por lo cual tengo que aguantar. Por suerte o por desgracia, no, más bien por desgracia, es la misma historia que tienen que contar miles de personas de tu misma generación. Creo que sí. Que tuvieron unos inicios laborales que no contaron. Sí. Y luego llegan a la jubilación, han cotizado 35, 37 años, pero han estado trabajando 50. Sí, esa es la realidad. A mí me siguen 37 y no los tengo. Entonces por eso no me puedo jubilar. Pero bueno, no pasa nada. Seguiré yendo a Ceuta hasta el 2023. Seguimos aquí bregando, seguimos batallando aquí en esta tribuna de Televaldepeñas. Un gran placer el reencontrarnos contigo, porque yo me vuelvo al inicio de la entrevista, esos jueves por la noche, esas tertulias en directo con la copa de vino delante, hablando de lo divino y de lo humano y sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, pues por aquellos tiempos y por los venideros, esperamos poderte ver por aquí muchas veces y que la cosa te vaya muy bien, Marino. Así es, muchísimas gracias, Julián. Gracias. Pues cuéntanos, Jesús, ¿qué recuerdas tú de hace 30 años atrás, cómo comenzó la televisión local? No tengo memoria para tanto. Me acuerdo que la montaron en una casa particular, en un salón comedor, que hice una entrevista en ese salón comedor, y luego la televisión tuvo un montón de vicisitudes, ¿no? Porque pasó a manos de un inversor, de ese inversor pasó a manos de otro inversor, y aquello fue un toma y daca, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, que en Valdepeñas cayó muy bien, porque la gente hablaba de los nuestros, nos veíamos todos en imágenes, y aquello fue como un evento muy chulo, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que recuerdo? Pues recuerdo que empezó todo muy bien y durante un tiempo fue todo muy mal, porque en las manos de quien cayó la televisión la utilizaba como una herramienta política, en el que, en fin, esto se puede contar ahora, bueno, y entonces también se podía contar, ¿no? Y es que dependiendo de la publicidad que metías, hablaban bien o mal. Y si no metías publicidad, pues sacaban a la oposición.
y si metías publicidad, pues te sacaban solo a ti. Entonces generó una manipulación de poder estúpido y absurdo, que se creyó tener más poder de lo que realmente tenía, porque esto no es Nueva York, al final uno sale en la calle y habla con todo el mundo, pero luego hasta que se estabilizó como un medio imparcial, dentro de su opinión que la tiene todo el mundo, pues es obvio que la televisión valdepeñas ha madurado mucho, pero yo creo que el primer lustro, los primeros 5 años fueron años muy torpes para los promotores y para las víctimas. Y dejó de ser un servicio público para ser un servicio de intereses al servicio de una cartera. Esos fueron los principios de esta televisión. Menos mal que se ha enmendado, ¿no? También es verdad que así tampoco hubiera sobrevivido. Afortunadamente sigue, ¿no?, después de 30 años. Hombre, claro, ten en cuenta que la crisis del 2008 se ha llevado por delante muchas cosas, pero una de las que se ha llevado ha sido la libertad de información, ¿eh? Valdepeñas estaba en Lanza, que ya no está, porque ahora todo es digital, estaba la Tribuna, que se ve muy poco, estaba la SER, que está pero menos, estaba la COPE, que está pero menos, porque ahora solamente tenemos media hora o 1 hora al día de información local, estaba Radio Surco, que se oía mucho más de lo que ahora se oye, estaba el Canfali, estaba Jaraíz, entonces había una serie de medios de comunicación, y es verdad que ahora mismo nosotros tenemos un problema, digo nosotros, cualquier político y cualquier sociedad, y es que para trasladar al vecino no solo lo que queremos presumir de haber hecho, sino la información que queremos hacerle saber para que esté bien informado, pues tenemos que volver a lo que se conoce como la hoja parroquial, que es el boletín que hacemos, porque es una manera de llegar a todos los vecinos en un momento determinado. Porque ahora mismo en Valdepeñas, como en tantas otras localidades, quedan muy pocos medios de comunicación materiales, casi todo es digital. Una serie de la población a partir de 50 años lo digital no lo controla o sencillamente lo olvida, y lógicamente quien ve la televisión, que no es el 100% de la población, ni las 24 horas, pues lo verá un 20% o un 30%, lo que sea cada programa, pero el que ve la televisión no escucha la SER, y el que escucha la SER no escucha la COPE, y el que escucha la COPE no escucha Onda Cero, y entonces no hay un medio homogéneo, que sí que existía con el papel, de llegar al conjunto de la población, ¿no? Y luego también es verdad que en el caso de la televisión valdepeña juega con una cantidad de competencia enorme en los medios audiovisuales, ¿no? Porque claro, cuando esto nació hace 30 años, en España estaba la 1 y la 2, y la 2 la veían los cultos, o sea, nadie. Con lo cual se veía mucho más la televisión, pero ahora Televisión Valdepeñas tiene que competir con Televisión Castilla-La Mancha, con Canal Sur, con la 3, con la 5, con la Sexta, con la 1, con la 2, con lo cual los targets que ven la televisión y a las horas en las que se ve la televisión, pues son muy limitados. Ahora mismo cualquier televisión tiene una audiencia, como mucho, cualquier televisión del 10% en el reparto, ¿no? Y entonces eso es un problema para poder comunicar universalmente algún mensaje a la ciudadanía. Es un problema, ya te digo. A nosotros creo que de verdad lo único que está funcionando, por ejemplo, cuando hicimos una inversión como Smart de Peñas, ¿no?, para que el ciudadano esté informado a través de un medio digital, o el Amazon, entre comillas, valdepeñero, o ahora, por ejemplo, que estamos haciendo los vales del 25% del descuento para revitalizar el comercio, ¿no? Bueno, pues es que la mitad de la ciudadanía no lo sabe, porque no hay manera de comunicarle y hacerle llegar. Y en ese sentido, pues ya te digo, nos está funcionando de transición en transición, volvemos de donde venimos. Lo que se conoce como el boletín, ¿no? Pues ya está. Victoriano, en diciembre de 1991 se empieza a emitir Televaldepeñas. ¿Cómo recuerdas la llegada de la televisión local a tu pueblo, a Valdepeñas, hace 30 años hoy? Pues la recuerdo como una cosa bonita, porque aquí estábamos echando de menos. A mí me parecía que en nuestra ciudad, en Valdepeñas, hacía falta un medio de comunicación
visual para que la gente nos viera, para que viera la ciudad, para que viera cómo hacíamos las cosas, no solamente contada, que se contaba muy bien en los medios escritos, pero hacía falta un medio audiovisual, y a mí me pareció un avance importante para llegar a los ciudadanos, para que los ciudadanos vieran cómo hacíamos las cosas en todos los órdenes de la sociedad de Valdepeñas, y también porque se dieron también noticias del exterior que venían muy bien. A mí me pareció un avance muy bonito y muy importante. Pasadas estas 3 décadas, ¿cómo contempla la trayectoria de este medio de comunicación y su posición hoy en día en un panorama de medios de comunicación que ha cambiado radicalmente con la digitalización? Claro, porque ha habido un cambio profundo, ha avanzado mucho, hoy día se hacen las cosas de otra manera, se trabaja de otra forma, se hacen otros programas, se llega a la información y a conseguir la información por otros medios. Ha habido un avance muy grande. Durante todo este tiempo, Televisión Valdepeñas ha hecho una labor, yo creo que encomiable, tanto en la vida política, como en la vida social, como en la vida hemos vivido la fiesta del vino desde Televisión Valdepeñas, hemos vivido eventos importantes, desdichas y no desdichas, y siempre ha estado ahí Televisión Valdepeñas haciendo que el pueblo supiera qué es lo que estaba pasando y por qué, incluso mojándose muchas veces, muchísimas veces, y siendo un medio que contaba las cosas de la manera que se debían de contar, con diferentes opiniones y haciendo programas que merecían la pena. Últimamente la tecnología ha hecho posible que todo eso se haga mejor y que se haga en unas tertulias como la que se hace habitualmente en Televaldepeñas, de opinión, y que se hagan programas que merece la pena escuchar. Uno va por la calle y puede hablar con cualquier ciudadano de Valdepeñas, dice, está viendo televisiones, o ha visto este programa, o ha visto aquel otro, o estáis allí o estáis aquí, y habéis opinado de esta forma o de la otra, estoy de acuerdo o no. Lo que quiere decir que la gente vive la televisión de Valdepeñas como algo propio, como algo suyo, como si le llegara, y además eso es motivo de orgullo, pero al mismo tiempo eso se puede hacer porque la tecnología permite hoy día que los medios audiovisuales hagan las cosas de una forma mucho más avanzada y mucho, yo creo que en la forma del avance más cercana al ciudadano. Por último, ¿crees que este medio de comunicación tiene todavía tanto futuro como ha pasado? Yo creo que sí, porque además hay una cosa que lo apreciamos la gente que venimos por aquí o la gente que vivimos, lo vemos desde fuera. Va incorporando avances, va haciendo que la televisión no se pare, sino que va incorporando un articulado de una forma diferente, un programa de una forma diferente, un telediario de una forma diferente, va cambiando caras, va haciendo, sin que eso suponga en absoluto que nadie se quede parado, sino que va haciendo que todo se vea de una forma más cercana, más rigurosa, más ecuánime y sobre todo que se viva tocando todos los aspectos de Valdepeñas con una forma mucho más moderna y más cercana a lo que hoy día se ve hasta en las redes sociales. Yo creo que la televisión tiene futuro porque no pierde el pie de la tecnología y de los temas audiovisuales mucho más modernos. Creo que no, que va a estar ahí durante mucho tiempo y yo creo que le viene bien a la ciudad. Pues muchas gracias. Fernando, si la memoria no me falla, hace 30 años tú estabas al frente de la Organización Agraria Jóvenes Agricultores en la provincia de Ciudad Real y también, bueno, ya tenías una militancia política clara y presencia institucional. ¿Cómo recuerdas el arranque de la televisión en aquellos instantes, en aquel final de 1991? Bueno, fue un boom, ¿no?, de tener nada más que medios escritos o medios escuchados como la radio, ¿no? Pues a ver imagen, eso daba un avance importante, ¿no? Pues se ponía cara a todo lo que en este pueblo se hacía y se comentaba y se vivía. Y eso trae, pues evidentemente, un avance importante, porque, vuelvo a reiterar, se nos pone en el sitio a cada uno y de formas muy distintas y sobre todo que se nos da a conocer. La televisión de ámbito local hoy ¿tiene, opinas, una justificación plena? ¿Crees que tiene la suficiente demanda frente a los nuevos, digamos, medios de comunicación? Sí, yo creo que, vamos, y cada vez la gente quiere informarse de mucha más cercanía. Es decir, cuando tenemos algo de ámbito nacional, evidentemente nos importa, pero lo que más nos importa es lo que vivimos día a día y cercano. Es decir, lo que nos pasa a una población, lo que nos pasa a los vecinos, lo que nos pasa a los amigos. Y eso se puede hacer con una televisión local, con una televisión nacional, eso queda como muy lejano. En definitiva, tenemos las noticias de cercanía, sabemos lo que pasa en el pueblo en cada momento y al instante.
Y eso sí que lo pueden hacer las televisiones locales. A nivel nacional eso se les queda un poquito más lejos. Y de hecho las televisiones locales también tenéis en algunos casos, pues dais noticias a nivel nacional cuando acontecen cuestiones importantes en las localidades en las que ellos no tienen ningún medio de comunicación dependiente de ellos. En la última década las redes sociales han hecho comunicadores a todo hijo de vecino y lo han invadido y lo han influido todo, pero la tele sigue siendo la tele. Claro, evidentemente, ¿no? Y la tele tiene un filtro. Es decir, vosotros los que estáis en el medio sabéis lo que podéis decir y lo que no, lo que podéis demostrar y lo que no. Y lo que sale en redes, pues bueno, cada uno se inventa lo que quiera en cada momento y de la forma que quiera y sale. Luego hay gente que lo compra y gente que no. Sin embargo, los medios de comunicación audiovisuales y sobre todo locales, pues tenéis ese filtro en el cual no vais a sacar algo que realmente no sea un acontecimiento digno de contar y digno de mención. En las redes todo el mundo sabemos que está llena de bulos, de barbaridades, de imágenes que no son ciertas, bueno, en definitiva algo que en algunos aspectos no es ni siquiera saludable. ¿La televisión local con las actualizaciones precisas tiene por delante una larga vida? Yo creo que sí, por eso, de lo que hemos estado comentando, la cercanía, ¿no? Y sobre todo la noticia que nos importa, que nos interesa. Hay en muchos aspectos que no se comenta eso, y en las televisiones locales sí estáis al pie de la noticia de cada momento, y sobre todo, pues eso, día a día. Es decir, estáis tan rápidos como pueden ser las redes sociales. Y eso pues trae, pues evidentemente, una longevidad, yo creo que importante para los medios de comunicación, sobre todo locales o de comarca. Bueno, pues muy buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la inauguración de la iluminación navideña, que este año, si cabe, la hemos realizado antes de lo habitual, con el objetivo de que la iluminación ya esté puesta de cara a este próximo puente de la Constitución y de la Inmaculada, que esperamos que venga muchos turistas en este puente y que puedan disfrutar también de la iluminación de Navidad, así como nuestros vecinos y vecinas. Hoy hemos hecho esta inauguración aquí en la bola de Navidad que inaugurábamos por primera vez el año pasado, una bola en la que hemos contado con la colaboración de usuarios y usuarias de AFAD en esta bola de más de 10 metros de altura y que está compuesta por más de 16.000 botellas de plástico, un trabajo
de varios meses de diferentes usuarios, usuarias del centro ocupacional de AFAD. Es una manera también de dar ese toque de inclusión, de seguir trabajando y apostando por la inclusión de las personas con discapacidad, y qué mejor para ellos ese reconocimiento social que lo ven en el árbol de Navidad que está en la Plaza de España y en esta bola en la Plaza de la Constitución, en la que pueden ver reflejado su trabajo y en el que además reciben el reconocimiento de la gente que lo visita. Dentro de esta bola, que se convierte en un Belén con figuras napolitanas, contamos con las figuras que ya inauguramos el año pasado. Este Belén napolitano está hecho por el escultor valdepeñero Juan José Villa, y el objetivo es que puedan hacerse fotografías, nuestros vecinos y vecinas y quienes nos visiten, fotografías solidarias, puesto que se llevarán esta felicitación junto con su fotografía, con la que poder felicitar a sus vecinos, a sus familiares y amigos, y tan solo por la aportación de €1 que irá destinado pues a AFAD, a los diferentes proyectos que van desarrollando. Este año se ha incrementado la iluminación navideña. Aún no está toda la iluminación terminada, pero no queríamos retrasar esta inauguración. En cuanto esté toda la parte nueva, realizaremos un nuevo acto ante los medios de comunicación para darle difusión. Y bueno, pues el objetivo de la iluminación son diferentes. Por un lado, retomar ese espíritu de la Navidad, ese espíritu navideño, de compartir, de estar en familia. Es también un reclamo turístico para que nos visiten de otras localidades. Sin lugar a dudas, viene a ayudar al comercio de nuestra localidad, anima más a que la gente salga, a que realice sus compras navideñas. Con estos trabajos que hemos realizado con AFAD también trabajamos por la visibilidad de las personas con discapacidad, reivindicando la inclusión en la sociedad. Y bueno, pues estos son un poco los objetivos, y antes de cederle la palabra a Loren, yo sí que me gustaría desear a todos los valdepeñeros y valdepeñeras que disfruten de estas fiestas navideñas, que disfruten de la programación que ha organizado el Ayuntamiento, pero que lo hagamos con responsabilidad. Sobre todo eso, que lo hagamos con responsabilidad. Se puede disfrutar de las diferentes actividades con las medidas de seguridad que llevan cada una de ellas, pero todos y cada uno debemos de ser responsables para que no empeore la situación epidemiológica. ¿Nos puedes adelantar un poco algo de la nueva iluminación? ¿En qué calles va a ser, o alguno antes de que sea la rueda de prensa? Sí, bueno, pues la nueva iluminación son refuerzos en la calle Escuelas, en la calle Bernardo Balbuena, calle Virgen y calle Cristo. Van a ser refuerzos en esas 4 calles que ya están iluminadas. Y luego además son motivos navideños nuevos en el tramo nuevo del canal, junto con un árbol de Navidad nuevo que también va en la rotonda del canal de la calle Norte. ¿Fecha prevista para el encendido? En próximas fechas no quiero decir una fecha concreta y que luego no pueda ser. De hecho, quiero agradecer el trabajo no solo de los trabajadores de la Concejalía de Festejos, sino también del resto de las concejalías del Ayuntamiento que colaboran en estas fiestas navideñas, pero principalmente de la Concejalía de Obras, porque este año han empezado muy pronto colocando todos los adornos navideños, y aún así, bueno, su principal ocupación es la iluminación navideña, pero cada vez tenemos más elementos y por lo tanto pues hacen todo lo que pueden, y bueno, pues es de agradecer, y esperamos que sea en los próximos días. Pues en torno más o menos a los 30.000 euros más IVA.
Pues ya, Loren. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos y a toda la gente que ha asistido a esta inauguración en esta noche tan fría. Comentar lo muy agradecidos que estamos al Ayuntamiento porque siempre piensa en nosotros para proyectos de este tipo. Hace muchos años que colabora con nosotros y cuando, sobre todo al alcalde, se le ocurre alguna idea, no sé si os acordáis de unos años de las gaviotas que llevaron mucho trabajo y tuvimos la mala suerte de que una de las primeras tardes nos cayó una buena tormenta, pero el Ayuntamiento siempre se acuerda de nosotros. Estos últimos años hemos hecho el árbol y esta bola. Esto ha supuesto, concretamente para la bola, que el año pasado se contrataran 7 personas con discapacidad durante 3 meses. Esto es muy importante, porque si para cualquier persona es importante tener un trabajo, pues para ellos muchas veces llegaban y te decían que estoy trabajando, que estoy en la bola, y cuando venías aquí por las tardes, que esto lo he hecho yo. Entonces ellos se sienten muy importantes. Como ha dicho Vanessa, pues 16.000 botellas que del reciclado, que muchos ciudadanos de Valdepeñas las llevaban allí al centro para colaborar, y bueno, la estructura la han hecho los trabajadores del Ayuntamiento. Estos proyectos son muy importantes porque a veces todavía después de 30 y tantos años de existencia de AFAD, pues con esto de las letras la gente nos sigue confundiendo. Yo ahora, desde que llevo siendo presidenta, bueno, siempre lo he hecho porque no estoy ahora en AFAD, llevo ya muchos años, siempre intento aclarar AFAD terminado en D. ¿Por qué? Porque somos una asociación de familiares y amigos que intentamos con las personas con discapacidad intelectual. Y lo aclaro pues para que nos hagamos visibles en este momento, porque muchas veces la gente ni siquiera les suena. Entonces, en estos días, pues que llegamos a más gente, conocen más nuestro colectivo, pues porque la gente ya comenta que esta bola, el árbol, los hacen los usuarios de AFAD. Así que, por lo que comentó el alcalde antes de ayer, ayer fue cuando firmamos el convenio, pues incluso para proyectos futuros ya están pensando en nosotros, así que nosotros muy agradecidos. Y bueno, pues animar a todos los valdepeñeros a que pasen por aquí, que el Belén napolitano, este fotocall con tan buen gusto que ha montado el Ayuntamiento, pues que todo el mundo podamos disfrutar de él, hacernos una foto que se nos va a colocar en un crisma y que por un pequeño donativo de €1 pues colaboramos con la asociación y nosotros ya le intentaremos, siempre hay muchos sitios a donde poder llegar. Así que muchas gracias y bueno, que todos pasemos una feliz Navidad. Y como ha dicho Vanessa, con mucho cuidado, que nos cuidemos todos. Gracias. Bueno, pues comento si queréis el horario, que no os lo he dicho, va a estar hasta el próximo 22 de diciembre y el horario es de lunes a jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche, viernes y sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche y los sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Ese va a ser el horario y como ha dicho Loren, esperamos que pueda pasar muchísimas... Los sábados es completo, los domingos y es hasta Sí, las 2. viernes y sábado de 5 Ay, a 10, perdona. sí, es completo. Perdona. Como ha dicho Loren, pues esperemos que pueda pasar muchísimas personas, que se hagan esa fotografía, que feliciten a sus familiares con este crisma y que estarán colaborando con AFAD y ya pues desear a todos los vecinos y vecinas de Valdepeñas que pasen unas felices fiestas y que tengamos un próspero año nuevo. Pues lo hemos hecho con las botellas de plástico, cortándolo con unas tiras, con una máquina de tira de madera, con las compañeras, 2 compañeras cortando, otras 2 haciendo los agujeros y los demás, luego los lavan las botellas en el vivero con agua y lejía, para desinfectándolas. Era así. ¿Y cuánto tiempo habéis estado en ello? Pues no me acuerdo, más o menos, bastante tiempo, bastante. ¿Estáis contentos con el resultado? Contento con la bola, muy contento. Y espero que os guste.